bienvenidos al canal. Hoy vamos a tener un nuevo video y este nuevo video va a ser el inicio de una serie de videos que van a estar enfocados en breve síntesis de algunos temas importantes de filosofía, ciencias sociales y de las ciencias en general, que son las temáticas a las que quiero enfocar este canal. Y pues bueno, la idea original de esta síntesis es especialmente para aquellos que están estudiando y que necesitan una visión muy general y muy amplia de algunos temas. Por lo tanto, este tipo de videos no van a ser muy largos ni tampoco van a ser muy profundos, porque la idea básica es simplemente ideas muy generales para aquellos que están estudiando ahorita en línea y que desean tener una visión panorámica de los temas, o al menos de los temas relacionados a lo que tratamos aquí. Y además, también para aquellas personas que apenas se están acercando y están queriendo tener una visión y un conocimiento general de los temas de filosofía y de ciencias sociales. El primer grupo de videos que vamos a estar haciendo va a ser justamente sobre la historia de la filosofía. Entonces va a ser una síntesis de toda la historia de la filosofía, van a ser 4 videos. Y vamos a comenzar el día de hoy con historia de la filosofía antigua. Para esto hay que comprender primero en cuántos periodos se suele dividir la filosofía antigua. Y estos periodos pueden ser catalogados o pueden ser clasificados de diversas maneras de acuerdo a diversos autores. Por ejemplo, la clasificación que yo voy a manejar de los periodos pues va a ser básicamente en 4 periodos. Va a ser un periodo llamado cosmológico, un periodo llamado antropológico, el periodo ontológico metafísico y el periodo moral religioso. Esta va a ser la línea o la forma como vamos a clasificar la historia de la filosofía antigua, pero hay otras, por ejemplo, aquellos que lo dividen en presocráticos, filósofos clásicos, donde entrarían Sócrates, Platón, Aristóteles y por último el helenismo. Dicho esto, pues vamos a agarrar la primera forma de división y vamos a iniciar entonces con el periodo cosmológico. Este periodo se va a caracterizar por el problema del arjé de la physis, esto es, del principio de la naturaleza. Lo que ellos buscaban era un principio material que explicara la existencia de los seres múltiples que nos muestran los sentidos. Para esto va a haber básicamente 2 grandes posturas que se pueden observar. La primera es una postura que vamos a llamar el monismo o monistas, y la segunda los pluralistas. Los monistas lo que buscaban era un único principio, o afirmaban que era un único principio aquel del que partían todas las cosas. Por otro lado, los pluralistas van a decir todo lo opuesto, es decir, que pues van a ser varios principios y por lo tanto no uno solo el que explique la existencia de los seres. Dentro de los monistas vamos a tener las escuelas de los milesios, por ejemplo, de los eleatas, vamos a tener al mismo Heráclito y a los pitagóricos, entre otras escuelas, pero nos vamos a enfocar únicamente en estas. Por ejemplo, ¿quiénes van a conformar a los milesios? Los milesios básicamente están conformados por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Bien, cabe mencionar que Tales de Mileto es el primer filósofo, o al primero que se le considera filósofo como tal, y no simplemente un sabio como lo eran los 7 sabios que tenían los griegos, pero que además Tales de Mileto no solamente era uno de esos 7 sabios, sino que además fue considerado el primer filósofo propiamente. Tales de Mileto básicamente va a poner el principio de todas las cosas en lo que es el agua, que hasta cierto punto tiene sentido porque muchos mitos antiguos ponían el origen de la vida justamente en el agua o en algún principio que tuviera relación con el agua. Anaximandro va a decir que todas las cosas surgen de lo indeterminado y él le va a dar el nombre de apeiron. Sin embargo, luego va a haber un breve retroceso, o se puede llamar un retroceso, a Anaxímenes, que va a ser quien siga dentro de esta escuela, porque en lugar de ir por la línea de lo indeterminado, termina regresando un poco a un material que fuera todavía más difuso y moldeable que el agua, y entonces va a decir que todas las cosas han surgido del aire y serían los fenómenos de rarefacción y de condensación los que explicarían el surgimiento de los seres. Mencioné también a la escuela eleata.
Esta escuela inicia con Genófanes, pero nos vamos a interesar más en Parménides. Parménides de Elea, de ahí el nombre de Eleatas, va a ser un filósofo que va a dar origen a lo que sería la ontología. ¿Cómo es que da origen a esto? Bueno, en primer lugar, él se fija que todas las cosas son, porque todo lo que podamos decir de las cosas siempre tenemos que utilizar el verbo ser o estar. De ahí que él hace una abstracción y dice que si todo tiene que ser o a todo decimos que es, por lo tanto es el ser aquel fundamento último de todas las cosas. Es decir, el arjé, de acuerdo con él, el principio va a ser el ser. Todas las cosas son. Sin embargo, él va a tener una cuestión importante. Este ser que él concibe con la inteligencia es un ser único. Y por lo tanto, un ser único no podría tener cambios y no podría tener otros seres. Como la inteligencia le muestra que el ser es uno y él piensa que este ser uno tiene que existir, por lo tanto el cambio no existe y va a negar el cambio de las cosas, y los seres tampoco existen, sino que son simplemente una apariencia o una ilusión respecto del único ser que sí existe y que por tanto es el único que es decir, el ser. Y este ser va a ser inmutable y prácticamente pues el cambio se niega completamente a pesar de la experiencia de los sentidos. A este tipo de monismo le vamos a llamar monismo estático, justamente por esta visión de que el ser no cambia y que el cambio es una mera ilusión. Su discípulo Zenón de Elea va a defender lógicamente a su maestro y lo va a hacer a través de ciertas paradojas. La más importante de estas paradojas es la paradoja del arco y la flecha, donde él supone que si tú detienes a un arquero en un punto A y un blanco en un punto B, si tú avientas la flecha, sueltas la flecha va a avanzar desde ese punto A hasta ese punto B. Pero resulta que entre el punto A y el punto B hay un intermedio, que vamos a llamar punto C. Si tú pones otro punto intermedio entre A y C, va a haber otro punto intermedio, y así sucesivamente hasta el infinito. De tal manera que la flecha, desde el momento que sale del arco, ha ido infinitamente de punto en punto. Por lo tanto, el movimiento no existe. Con este tipo de paradojas, Zenón va a hacer justamente esta apología o defensa de las ideas de su maestro Parménides. Sin embargo, va a haber quien sostenga todo lo contrario a Parménides. Ese va a ser el caso de Heráclito. Heráclito va a decir de hecho todo lo opuesto. Él va a partir de lo que los sentidos le enseñan, y los sentidos le enseñan que existen muchos seres y que además estos seres no son permanentes. Por lo tanto, él va a llegar a la idea de que todo cambia, o pantarrei. A partir de esta idea de que todo cambia, entonces va a decir que la realidad es como un fuego que va cambiando constantemente y que es a través de los diversos movimientos que se van dando en el fuego que van a irse formando los demás seres a través de dos principios: el principio de la discordia o de la guerra y el principio de la paz o de la concordia. La guerra o la discordia va a ser vista por él como la madre de todos los seres, justamente porque es la que disgrega y va formando los seres, mientras que la paz o concordia va haciendo que se unan. Y además va a poner un principio eterno que no va a cambiar, o sea que es inmutable y que rige este tipo de movimientos. Va a ser la ley que rija el porqué de los cambios. Y ese va a ser el logos, que eso va a ser importante posteriormente. Con esto, Heráclito está sosteniendo un monismo dinámico, es decir, donde aquel principio único cambia y además se ve afectado y se va moviendo constantemente. No es algo estático, ni eterno, ni inmutable. Y esto va a generar entonces una dicotomía entre aquellas cosas que son eternas y las cosas que son cambiantes. Y cómo solucionar entonces el problema entre el ser uno y el ser múltiple. Tenemos también a los pitagóricos que van a decir que van a ser los números. Y de ahí vamos entonces a pasar con los filósofos pluralistas. Estos presocráticos van a decir básicamente que son muchos elementos aquellos de los cuales surgen las cosas, y por lo tanto el principio no sería uno, sino múltiple. El primero de ellos va a ser Empédocles, con la idea clásica de los cuatro elementos. Luego vamos a tener a Anaxágoras, que va a hablar de las homeomerías. Cabe aclarar que ese término no lo dijo él como tal. Él decía que era una espermata, que es básicamente
muchas semillas que tienen muchas cualidades, que tienen todas las cosas y que en un principio eran uno y que al disgregarse pues van formando todos los seres. Tan solamente Anaxágoras merece su propio video justamente por lo profundo que puede llegar a ser su pensamiento y por las aclaraciones que hay que hacer respecto a cómo lo interpreta Aristóteles, que es quien nos dice o introduce el concepto meomerías que jamás mencionó Anaxágoras. Y también tenemos luego a los atomistas, que básicamente van a decir que todas las cosas van a estar compuestas de pequeñas esferas indivisibles que al unirse o separarse van formando los seres. Dentro de la escuela atomista vamos a tener a Demócrito y a Leucipo como representantes. Bien, ya vimos al periodo cosmológico, vamos a pasar entonces al periodo antropológico. ¿Qué va a caracterizar al periodo antropológico? Básicamente el enfoque en los problemas humanos. Para aquella época empezaba a surgir la democracia y por lo tanto uno de los tantos problemas que solían haber iba a ser justamente la cuestión de la política, del diálogo, de tener que preocuparse por los problemas cotidianos, y es ahí donde los filósofos de este periodo se van a empezar a centrar, y ya no tanto en los problemas de qué está hecha la naturaleza o de dónde ha surgido todo. Aquí vamos a tener a filósofos bastante importantes. Por ejemplo, vamos a tener a Sócrates, que va a ser justamente el iniciador de la filosofía clásica, y vamos a tener a los sofistas, de los mismos que vamos a hablar brevemente en el video. Bien, con el surgimiento del periodo antropológico y de esta tendencia ahora a fijarse en los problemas humanos, vamos a tener básicamente a Sócrates y a los sofistas. Comenzaré hablando de Sócrates. Sócrates va a ser uno de los filósofos más importantes en la filosofía, en toda la historia de la filosofía. Y básicamente él va a partir de una idea muy central que tenían en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. A partir de esta idea de conócete a ti mismo, él va a identificar el conocimiento como una fuente de bien. De hecho, el único mal posible sería la ignorancia, porque él asume que conocer el bien es lo mismo que hacer el bien, y que por lo tanto aquellos que hacen el mal lo hacen por desconocimiento del bien. Al asumir esto, él va a tener entonces una misión en la vida, que es justamente el de que la vida tiene que ser reflexionada. Lo podemos ver en Platón cuando él dice que su maestro comentaba que una vida no reflexionada es una vida que no merece ser vivida. De esta forma, Sócrates va a crear un método con el cual llegar a la verdad. Este método se le suele conocer como método socrático o simplemente como mayéutica. El método socrático consistía básicamente en un tipo de dialéctica, es decir, de un diálogo, que consistía en dos fases o elementos: la ironía y la mayéutica propiamente. En la ironía lo que se buscaba era destruir las falsas concepciones que tiene la persona, muchas veces a través de contraargumentos que demostraran el poco conocimiento que la persona decía tener de algo. Y luego la mayéutica era la fase o la etapa constructiva, donde pues se buscaba generar una nueva idea, parir una nueva idea. El concepto parir aquí está bien usado porque de hecho mayéutica viene del mismo verbo que es el que se usaba para las parteras, es decir, ayudar a parir a alguien. De ahí el nombre mayéutica, porque se ayuda a parir pero ideas. Básicamente Sócrates va a ser el primero en darle importancia al concepto como medio de conocer la verdad. Y es aquí donde entonces vamos a encontrarnos sus opuestos, o su opuesto a Sócrates, que van a ser los sofistas justamente. Porque los sofistas eran un grupo de filósofos, a veces muy conocidos y famosos, que solían verse caracterizados por ciertas cuestiones, como son tender al escepticismo, relativismo y subjetivismo. Es decir, o a negar la posibilidad de todo conocimiento, o a decir que todo conocimiento es igual de verdadero, o a decir que únicamente puedes ser o puedes conocer aquello que tú vives, aquello que tú experimentas, pero fuera de eso no lo puedes transmitir porque nadie puede vivir lo que tú has vivido. Y por lo tanto tendían hacia este tipo de cuestiones. O por lo mismo es que se entiende que también se caracterizaban por cierto utilitarismo, es decir, el poder utilizar el conocimiento como un medio para alcanzar ciertos fines.
y muchos de ellos iban enseñando, sobre todo a los hijos de los políticos, cómo poder utilizar el discurso, es decir, la retórica, para defender o atacar cualquier postura y por lo tanto pues poder llegar a tener el poder o influencia dentro de sus ciudades. De ahí que eran muy buscados e inclusive muy famosos. También la cuestión de un convencionalismo legal. Ellos tendían mucho a pensar que las leyes son inventos de las sociedades humanas y que no existe algo así como una ley natural, que por lo tanto pues cada sociedad va a tener su propia ley y que no existe nada verdadero como tal. Vamos a tener, yo solo obviamente voy a mencionar algunos importantes. Tenemos a Protágoras, que va a decir que el hombre es la medida de todas las cosas, que eso suele ser interpretado como un tipo de relativismo o subjetivismo. Por otro lado tenemos a Gorgias. Gorgias va a ser un nihilista y él va a dejarnos frases tales como la siguiente: no existe nada y si existe algo no lo podemos conocer y si lo podemos conocer no lo podemos expresar. Otro autor que podemos mencionar rápidamente es Trasímaco, que nos va a decir que el único bien es el poder y la ambición. Y por lo tanto en eso va a fundamentar su filosofía y las enseñanzas que haga. De ahí que por eso también era muy mal visto por ciertos filósofos, en su momento por Sócrates, pero también por Platón e inclusive Aristóteles, quienes los van a contradecir en muchas de sus tesis. Cuando Sócrates muere, va a ser su discípulo Platón quien va a tratar de continuar con su legado. Platón poco a poco se va a ir alejando de su maestro en muchos aspectos y va a ir formando su propia filosofía, al punto en que al no haber escrito nada Sócrates, pues no podemos saber hasta ciencia cierta en qué punto lo que Platón escribe de Sócrates es de Sócrates efectivamente y en qué punto es autoría propia. ¿Qué va a pasar en el siguiente periodo? Justamente con Platón y posteriormente con su discípulo Aristóteles va a iniciar un periodo llamado el ontológico metafísico. Hay que recordar, sin embargo, que tanto Sócrates como Platón como Aristóteles son considerados filósofos clásicos o los filósofos clásicos de acuerdo a algunas divisiones de la historia de la filosofía. En nuestro caso le hemos separado en que Sócrates va a formar parte del periodo antropológico, mientras que Platón y Aristóteles al periodo ontológico metafísico. Como he mencionado anteriormente, el periodo ontológico metafísico va a ser iniciado por Platón y seguido por su discípulo Aristóteles. Platón va a iniciar tratando de resolver el problema que dejaron Parménides y Heráclito, es decir, la lucha entre el ser único y el ser múltiple. Él va a creer que lo resuelve a través de dividir la realidad en el mundo de las ideas y un mundo sensible. Esto lo vamos a ver reflejado en su alegoría de la caverna que podemos encontrar en el libro de la República. En esta alegoría él nos dice que nos imaginemos a un esclavo que junto con otras personas está encadenada en una cueva. Y lo único que pueden ver son sombras que pasan en el fondo de la cueva, porque hay ciertas personas que pasan frente a un fuego cargando cosas y por lo tanto lo único que se refleja va a ser justamente las sombras. Ellos no conocen otra cosa más que lo que vean visto de las sombras y por lo tanto para ellos eso sería su realidad. Supone también que en algún momento uno de ellos se le rompen las cadenas y logra salir de la cueva y tras un periodo de acostumbrarse alcanza a ver la luz y alcanza a ver cómo es la realidad. Esta realidad exterior que él ve lo vislumbra y él pues puede entonces conocer cuáles son las cosas en sí. Aquellas cosas que veían simplemente en sombra, él las puede ver ya como son en realidad. Luego esta misma persona trata de regresar a la cueva y de transmitir aquello que ha visto y que ha experimentado y que desafortunadamente puede acabar con el hecho de que los demás no lo comprendan. Entonces básicamente aquí nos está diciendo que existen dos mundos, un mundo que es el mundo real, el mundo donde sí está la verdadera realidad, que va a ser el mundo de las ideas, y por otro lado vamos a tener el mundo sensible, que es un mundo cambiante, que es la mera apariencia de aquel mundo real, de aquel mundo que es o que le pertenece el ser. Y estas van a ser las ideas. Entonces básicamente lo que él hace es dividir el cosmos en dos, un mundo de las ideas y un mundo sensible.
En el mundo de las ideas estarían los conceptos, que básicamente explicaría cómo es posible que haya muchos seres que sean iguales, y pues él va a decir que hay un prototipo. Este prototipo pues va a ser la idea. Va también a crear la figura de un demiurgo, un ser intermedio entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, que toma lo que ha visto de las ideas y lo impregna en la materia, de forma que así surgen los seres, y por lo tanto los seres se parecen o son una figura de la verdadera idea que está en el mundo de las ideas. Mientras que los seres materiales son cambiantes, sensibles, y pues mueren o pasan o están atados al devenir o al cambio, las ideas en cambio van a ser eternas. Entonces, mientras el perro concreto puede llegar a morir, la idea del perro o el concepto del perro está en el mundo de las ideas y va a ser inmutable. Por supuesto que esta teoría genera muchos problemas que luego va a tratar de resolver Aristóteles. Respecto al ser humano, parece que Platón pensaba que el ser humano tenía 3 almas. En su alegoría de la auriga va a mencionar por lo menos que hay un alma racional, un alma concupiscible y un alma irascible. Respecto a su política, aquí es donde vamos a tener que él va a creer que la sociedad se asemeja mucho a la misma cuestión del cuerpo. Entonces, si el ser humano tiene 3 almas, la sociedad va a tener también 3 elementos. Estos 3 elementos va a ser un elemento que va a ser quien gobierne, o los gobernantes, una clase guardiana, que es la que protege o cuida, que van a ser los militares, y una clase trabajadora, que va a ser el pueblo, o simplemente pues los ciudadanos, y que van a ser entonces la clase inferior. A cada una de estas clases en las que se divide la sociedad ideal de Platón, le va a corresponder un elemento. Por ejemplo, al gobernante le va a corresponder el elemento racional, a los guardianes o militares les va a corresponder el elemento irascible, mientras que a los ciudadanos le va a corresponder el elemento concupiscible. Y por lo tanto a cada uno de ellos le corresponde una virtud. Al gobernante la virtud de la prudencia, al guardián la virtud de la fortaleza y al pueblo la virtud de la templanza. Con esto él es como va a ver a la sociedad. Respecto a las formas de gobierno, básicamente nos va a decir que las mejores formas de gobierno van a ser la monarquía o la aristocracia. En este caso, monarquía es el gobierno de uno y aristocracia el gobierno de los mejores. Cuando estos gobiernos se van corrompiendo, van a ir surgiendo otras formas de gobierno. La siguiente forma de gobierno sería una corrupción de la monarquía y de la aristocracia, y sería la timocracia, que en su momento pensó o él decía que era un ejemplo la ciudad-estado de Esparta. Si la timocracia se corrompe, entonces va a degenerar en democracia, en oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos. La oligarquía va a irse corrompiendo hasta llegar a la democracia, es decir, el gobierno de todos o de la mayoría. Y por último, la democracia degenera y termina siendo tiranía. ¿Por qué él tiene tan baja estima a la democracia? Se explica por muchas circunstancias, pero hay que considerar que Sócrates murió justamente en Atenas, porque un jurado lo condenó a morir por cicuta por supuestamente alejar a los jóvenes de los dioses. Y por lo tanto, no veía con buenos ojos aquel tipo de gobierno bajo el cual había muerto su maestro. La otra cuestión es que él veía que la democracia permitía que gente no preparada y que no necesariamente era la mejor para los puestos llegara al poder, cosa que se puede dar un símil con nuestra realidad. Y por lo tanto, por eso él va a decir que la democracia es una degeneración, y es prácticamente la penúltima degeneración previa a la tiranía, que va a ser la peor forma de gobierno y la que es la más corrupta de todas, de acuerdo con su punto de vista. El método que va a utilizar él para conocer algo va a ser la dialéctica, que va a consistir en poder hacer preguntas y respuestas de forma que se comparta y se vayan concluyendo diversas cuestiones mediante el diálogo y ir así avanzando hacia la verdad. Luego vamos a tener a su discípulo Aristóteles. Aristóteles en este caso va a ser lo opuesto a su maestro. De hecho, Aristóteles va a tratar primero de resolver justamente el mismo problema de Heráclito y de Parménides que complicó su maestro Platón, porque Platón al dividir el mundo lo complicó todo.
Para esto él va a utilizar las nociones del acto y la potencia, que básicamente va a ser la idea del ser y del no ser. El acto sería una perfección, algo que ya tienen los seres, algo que ya se es, mientras que la potencia sería el no ser, aquello que todavía no se es, pero con la pequeña diferencia de que puede llegar a ser, aunque todavía no lo sé en este momento. Para eso no existiría el no ser absoluto. El no ser siempre sería relativo, es decir, no se es algo en virtud de o en comparación con otra cosa. Por ejemplo, la semilla, en cuanto semilla, está en acto, ya tiene una perfección porque ya es la semilla, pero está en potencia de ser árbol. Todavía no es un árbol, puede llegar a serlo, pero todavía no lo es. Por lo tanto, ahí hay una potencia. Y por lo tanto, ahí vemos el ser en cuanto que ya es semilla y el no ser en cuanto que todavía no es árbol, pero lo va a llegar a ser. A partir de esta idea, el acto y la potencia se va a empezar a ver reflejado en toda la filosofía aristotélica. Por ejemplo, en sus nociones de materia y forma, a lo cual vamos a llamar ilemorfismo, donde la forma sería el acto, mientras que la materia sería, por otro lado, una potencia. Lo mismo lo podemos ver en las nociones de sustancia y accidente, donde la sustancia sería lo que está en acto, mientras que los accidentes serían aquellos que solamente pueden existir en otro y por lo tanto estarían en potencia de ser actualizados por una sustancia. Y aquí vamos a ir viendo que esto se va a ir combinado. Siempre el acto y la potencia va a aparecer en toda la filosofía aristotélica. Dicho esto, entonces, Aristóteles logra solucionar este problema. El otro problema va a ser, ¿cómo podemos crear ciencia entonces si los seres individuales no solamente existen y son múltiples, sino que aparte cambian? Para esto, a diferencia de lo que hizo Platón de crear un mundo distinto para las ideas, él va a decir que las ideas existen únicamente en nuestra conciencia, pero que han sido tomadas de la realidad, porque estas ideas están de hecho en los seres concretos y reales, pero es mediante el intelecto que podemos extraer aquello esencial y lo vamos a formar en nuestra conciencia. Y es así como nace entonces un realismo, o lo explica de forma realista. Él va a aceptar que las cosas primero las conocemos por los sentidos exteriores, como son la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído, van a pasar a sentidos interiores a través de el sentido común o lo que hoy en día llamamos percepción, y se van a almacenar en una memoria, en una imaginación, y a partir de esto se va a crear una imagen, y esta imagen lo que va a hacer la inteligencia es abstraer, es decir, quitarle todo lo que es accidental y quedarse solo con lo elemental o esencial, y eso va a ser el concepto. Y son estos conceptos los que nos permiten hacer ciencia, porque los conceptos no van a ser cambiantes ni van a depender de los accidentes como los seres reales. Y es así como Aristóteles va a empezar a sistematizar lo que hoy en día conocemos como lógica. El último periodo de la filosofía griega va a ser el helenismo, o también se le puede conocer como el periodo moral religioso. ¿En qué va a consistir el helenismo? El helenismo va a ser básicamente un periodo que abarque desde la muerte de Alejandro Magno hasta más o menos el Imperio Romano. Hay quien dice que realmente el helenismo acaba con la caída de la República Romana y su conversión al sistema imperial. Sin embargo, en lo personal yo pienso que hay que extenderlo más, justamente porque va a haber muchas corrientes filosóficas que van a influenciar hasta el punto en que surjan los primeros pensadores cristianos y que empiece a formarse una filosofía que vamos a llamar filosofía medieval. Dicho esto, ¿qué escuelas van a ser las principales que vamos a encontrar aquí? De las que vamos a hablar un poco en un momento. Tenemos, por ejemplo, las escuelas socráticas menores, como eran los cirenaicos y los megálicos. Vamos también a tener otras escuelas nuevas, como son los estoicos, los epicúreos, los escépticos. Y también vamos a tener a los neoplatónicos y neopitagóricos. Los neoplatónicos van a ser bastante importantes porque van a influir luego en el pensamiento judío y en consecuencia también en el pensamiento cristiano. Entonces estas van a ser las escuelas principales. Podemos encontrar o mencionar más, pero nos vamos a enfocar únicamente en ellas muy brevemente para entender entonces las bases sobre las cuales se va a fundamentar posteriormente, o con las que va a dar inicio posteriormente,
la filosofía medieval. Comencemos entonces con las escuelas que he mencionado. Primero, tenemos la escuela cirenaica. Esta va a ser una escuela socrática menor. Ellos se van a ver caracterizados especialmente por ser de vida errante y suponer que las cosas que nosotros conocemos las podemos dominar por nosotros mismos. Otra cuestión importante va a ser que ellos van a considerar que el bien supremo va a ser el placer. Y aquí es donde vamos a tener que van a ser un punto de contacto con otra escuela que se va a llamar los epicúreos, misma que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre epicúreos y cirenaicos? Básicamente los cirenaicos sostienen que cualquier tipo de placer es completamente bueno, especialmente los carnales, mientras que los epicúreos van a sostener que únicamente los placeres duraderos son los que hay que estar buscando. Para esto, Epicúreo, que es el fundador de dicha escuela, va a sostener que son los placeres intelectuales los que duran más y por lo tanto el bien estaría en estos placeres. De cualquier manera están de acuerdo en que siempre hay que alejarse del sufrimiento, porque todo sufrimiento va a ser un mal para ellos. La siguiente escuela que podemos mencionar va a ser la escuela megárica. En esta escuela básicamente nos dice que lo único que existe va a ser el bien. Sin importar cómo le llamemos, le puedes llamar Dios, le puedes llamar religión, le puedes llamar ciencia, le puedes llamar política. Sin importar cómo le queramos llamar nosotros, por ejemplo, le puedes llamar razón, siempre se va a tratar del mismo bien. También va a haber otra escuela muy importante e influyente que van a ser los estoicos. Esta escuela va a ser fundada por Zenón de Sitio, muy distinto de Zenón de Elea que ya hemos mencionado anteriormente. En esta escuela se considera que el hombre puede entender su propio ser y puede entender el mundo. Al tener esta capacidad de poder entender el mundo, puede conocerse entonces a sí mismo. Y de hecho la filosofía va a ser vista como una forma de vida. Al conocer al mundo y poder conocer la ley natural, el hombre entonces puede actuar libremente o voluntariamente, y el bien es actuar conforme a la propia naturaleza o conforme a la naturaleza. De ahí que el estoico va a tratar de dominar solamente aquello que puede dominar y de no meterse o no tratar de dominar aquello que no le corresponde y que tiene que dejar a la ley natural. Por lo tanto, como también se deduce de aquí, el ser humano, al ser un ser racional, como diría Aristóteles, tiene que obrar conforme a la razón, porque eso sería su propia naturaleza. Por último, podemos mencionar el escepticismo y el neoplatonismo. El escepticismo va a ser fundado por Pirrón, o más bien va a ser uno de sus principales representantes. Estamos hablando aquí de un escepticismo radical, en el cual se sostiene la negación completa de cualquier conocimiento. Aunque esto en sí mismo, como se ha mencionado, pues sería algo contradictorio. Desde el momento mismo que decimos que sostienen, ya en ese momento entra la contradicción de lo que es el escepticismo. Básicamente ellos dirían que hay que suspender todo juicio acerca de todo y vivir conforme a esta suspensión del juicio. El neoplatonismo va a ser, por otro lado, una corriente que va a influir en la religión judía y posteriormente en la cristiana. ¿En qué sentido? El neoplatonismo de alguna manera va a retomar a Platón. Sin embargo, va a cambiar algunas cosas del esquema platónico. Por ejemplo, si en Platón era el mundo de las ideas y el mundo sensible y intermedio existía el demiurgo, en el caso de los neoplatónicos, el demiurgo va a pasar a ser lo principal, seguido del mundo de las ideas y luego el mundo sensible, y luego el demiurgo va a ser cambiado por un ser uno, del cual emanan todas las cosas. Aquí un concepto importante va a ser este concepto de emanación. Para ellos el ser uno o el uno va a ser el ser del cual proceden todos los demás seres, pero lo van a hacer en forma de emanación. Esto es, imaginando que el ser fuera como una fuente. Los seres, este ser uno va a crear seres o va a dar origen a los seres de forma necesaria, porque un ser que tiene el ser completo solo debe ser fructífero o le corresponde ser fructífero, y esto lo hace por necesidad. Esa va a ser la idea básica del neoplatonismo. Por lo tanto, los demás seres van a ir surgiendo a partir de este único ser y básicamente son el mismo ser en cuanto que se va degradando. Hasta el punto que cuando esté más lejos de la fuente,
o que mientras más lejos esté de la fuente, entonces menos ser va a tener, es decir, se acerca al no ser, que normalmente es identificado con la materia. Esta idea va a tener muchas cuestiones religiosas de fondo. Aquí vamos a tener que el ser perfecto o absoluto va a actuar siempre por necesidad, aunque también va a decir que por libertad, pero más bien por libertad de que lo quiere y no tanto por libertad de que realmente puede oponerse a su propia naturaleza, que es el ser fructífero y crear seres. Y por lo tanto también van a sostener que existe grados de perfección en los seres. Mientras más lejanos a la fuente, recordemos, van a ser menos ser y va a estar más cercano al no ser. Y con esto básicamente terminamos nuestro video. Espero que les haya gustado. Por favor, si les ha servido, les pido que se suscriban, que le den like y que lo compartan con sus conocidos y amigos. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.